Bienvenidas a mi primer podcast. Mi nombre es Manuel y este podcast tratará sobre mi vida como estudiante, con el objetivo de que os cuente las experiencias que he tenido, como por ejemplo la de repetir curso, y así podéis afrontar vuestra vida estudiante de una mejor manera. En este tercer capítulo hablaré sobre la figura del profesor, toda la importancia que puede tener dentro de una clase. En este tercer capítulo, al igual que en el resto, quería recalcar que todo es en base a lo que viví yo como estudiante y que no tiene por qué ocurrir en vuestros casos. Yo simplemente hablo en base a lo que viví yo y también a la vez que voy hablando y tal, pues también reflexiono en base a mi experiencia. Lo que me gustaría empezar a hablar en este capítulo es acerca de los profesores que he tenido y ya poco a poco iré profundizando, que voy a hacer lo mismo que en el segundo, que en el anterior capítulo, el tema de tener varios puntos y con ello pues ir hablando y profundizando en lo que es el tema del capítulo. Bien, voy a empezar por los profesores que he llegado a tener en toda mi etapa como estudiante, y también voy a incluir mi etapa en la universidad. He estado varios meses, quiero decir, pues todo un primer año que he estado en la universidad, y también los quiero incluir porque sí es cierto que cambia un poco lo que es los profesores que tienes en secundaria, los profesores que tienes en bachillerato y los profesores que tienes en la universidad. Para mí han ido cambiando bastante, principalmente porque estás en diferentes etapas de edades y al fin y al cabo creo que no te tratan igual cuando tienes 12 años, cuando tienes 16, 17 o cuando ya tienes casi 20. O sea, es distinta manera el trato que por lo menos a mí me han dado. Pues los profesores que he llegado a tener, por lo menos en primer lugar en secundaria, yo empecé, como alguna que otra vez lo he dicho, yo empecé secundaria con muchas ganas, porque al final a lo nuevo, y no ya que sepas que te guste, pero bueno, a lo nuevo y que encima también estabas con tus amigos del colegio y tal, pues empiezas, yo creo que siempre ilusionado con lo que puede llegar. Y aparte que el tema del un cambio de como de una institución a otra, o sea, es decir, el colegio a secundaria y tal, no lo representan tanto, no lo sacan a la luz, quiero decir. Sí es cierto que ahora, cuando estuve en bachillerato y tal, me estuve dando cuenta que ahora se hacen visitas de los colegios y tal a institutos. No sé cuánto tiempo lleva haciéndose eso, pero es cierto que lo hacen y creo que y en ese sentido es un acierto, creo que se debería hacer. Incluso un poco pequeña presentación también de los profesores. Lo que pasa es que, como creo que coinciden los últimos meses y tal, es complicado el hecho de congeniar alguna fecha para que el profesor pueda o lo que sea, ¿no? Entonces creo que no lo hacen tampoco. Bueno, que el tema de los profesores en secundaria, yo noté cierto cambio también con el colegio, porque ya te dan una materia. Al fin y al cabo, matemáticas sigue siendo matemáticas, pero bueno, que se profundiza más y tal. Un poco, primero y segundo de la ESO, sí es cierto que te suelen tratar el tema de, oye, este niño viene del colegio, vamos a seguir tratándole más o menos igual,
Pero el cambio que noté fue ya en tercero o cuarto, que creo que es la edad de, yo que sé, 14, 15, incluso 16 quizá, tercero o cuarto la ESO, puede ser. Ahí ya sí que te tratan con cierta madurez, que creo que debería de ser así. Pero a lo que también me quiero referir con el tema de la figura del profesor es que te trate en base a la edad que tienes, que eso está, que yo eso lo he tenido siempre, y por esa parte la verdad es que muy bien, pero es ya con el tema de la enseñanza, de cómo llevar a una clase, la reacción también. En el anterior capítulo hablaba de la reacción de los familiares, tu reacción a la hora de suspender y tal. Pues también es importante la reacción que tiene el profesor cuando pues un alumno suspende o lo que sea. También eso es importante a la hora de tener en cuenta cómo puede ser el profesor ideal o la profesora ideal, ¿no? Yo en mi caso, yo viví muchos casos de suspenso, como lo que hablaba en el anterior capítulo, y hablaba también de una pequeña reacción de los profesores, y era que reaccionaban para mal. O sea, al fin y al cabo, eso lo que decía, que el suspenso atormenta mucho al estudiante y tal. Pero es que creo que incluso atormenta más la reacción que tiene el profesor, porque a mí en muchos casos ha sido de que el profesor no te ha dado mucha importancia y eso es malo, y otras veces que el profesor te ha dado importancia pero para mal. O sea, en el caso de que no te dé importancia, esa persona que ha suspendido, o en el caso que suspendí, pues digo, bueno, no se le ha tomado mal el profesor, pues me da igual, ¿no? Entonces tampoco le das importancia. Y luego la reacción para mal es, yo suspendo y me hace que me sienta peor, ¿sabéis? Yo qué sé, pongo el caso de matemáticas, suspendo un examen, o lo que sea. Y la reacción en su momento, cuando tenía, por ejemplo, una profesora en tercero de la ESO, pues fue quedarme un poco en evidencia. Y no sé, no. Una persona que se dedique a la educación, que además tiene ya cierta edad, pues estamos hablando de una persona, en mi caso de la profesora de tercero de la ESO, podía tener en ese momento, yo que sé, 40 y pico, cosas así. Pues una persona de 40 y pico que te quede en evidencia a un chaval de 14, 15 años no tiene mucho sentido. O sea, al fin y al cabo no te das cuenta en ese momento, en esa edad, pero claro, conforme vas madurando te das cuenta, digo, ¿en qué momento a esa persona se le ocurre quedarte un poco en evidencia? No sé, no le veo mucho el sentido a ese tipo de cosas. Cuando digo quedarme en evidencia es, pues, quedarme en evidencia con toda la clase, y yo que sé, pues en tema de corrección de ejercicios y cosas así. Bueno, pues como este alumno suspende, pues no te voy a tener en cuenta la corrección de ejercicios. O cuando te preguntes si tienes los ejercicios hechos, algo muy típico que se hacía en secundaria por el tema de positivos y negativos y tal. Pues voy a suponer que no tiene los ejercicios, porque como este chaval suspende, no te voy a tener en cuenta que has hecho los ejercicios y te voy a poner un negativo ya directamente. Y te lo dice encima, ¿sabes? Y te queda aún más en evidencia. A mí en ese caso, a mí me pasó, por ejemplo, en cuarto de la ESO con un profesor de física o química. Ya no digo la enseñanza que partía, para mí enseñaba muy bien.
pero sí es cierto que con el trato del alumnado y tal, a la gente que suspendía, pues le daba exactamente igual. Y creo que no se, yo creo que se le debe dar importancia a cada alumnado, la importancia que se merece como alumnado, no ya el suspenso o el aprobado que tenga, sino que está ahí las horas que tenga que estar ahí y no sabes y se desconoce el trabajo que puede hacer luego ya después. Si es cierto que dice, bueno, el trabajo se puede reflejar mucho en la nota o lo que sea. Sí, y eso ocurre, pero también se puede suspender un examen y haber trabajado muchísimas horas y haberle dedicado muchísimo tiempo. En el tema de este profesor, pues a mí me ocurrió eso, el hecho de haber suspendido un montón de exámenes. Le dedicaba mucho tiempo. Yo en una academia para matemáticas y para física o química, me da la misma profesora en la academia ambas asignaturas. Y claro, pues yo iba a veces iba con los ejercicios ya hechos para que me corrigiera y tal, que de esa forma se aprende también muchísimo. Pero bueno, otras veces pues como que no tenías mucho tiempo antes de la clase y te ponías a hacerlo en la academia, algo que también puede servir mucho porque al final te lo corrige al momento y también se puede aprender, ¿vale? Pero bueno, yo en ese caso pues ciertos ejercicios los hice en, en la academia y tal, y al día siguiente preguntó por los ejercicios y decidió no tenerme en cuenta. Es decir, Manuel para tal, y yo antes de decir sí los tengo hechos, pues lo que hacía él era que los tenga hechos, pues iba a él como a verificar como tal que los tenía hechos. Y claro, y antes de decir yo que los tenía hechos, pues dijo, bueno, como tú normalmente sueles suspender, pues no, seguramente no los tengas hechos, ¿no? Y claro, y en ese momento, pues digo, pero este hombre, ¿quién se cree? O sea, no sé, ¿quién se cree para tratarme así por haber suspendido los exámenes? Y aparte que no eran suspensos muy bajos, o sea, estamos hablando de un 3 o un 4, o sea que al final el tema del trabajo en casa también se notaba ahí, ¿sabes? Y bueno, yo al final se dio el caso de que ya los tenía hechos y luego al revés pues le rebatí y al final le quedé un poco también en evidencia. Pero claro, te piensas, ¿y si a lo mejor no los tengo de verdad hechos? Al final él se lleva la razón, me queda en evidencia y es que no tiene por qué ser así. O sea, para mí el profesor que de verdad vale la pena no es ya con la enseñanza que dé o la asignatura que dé, sino es como la dé y el trato que da a los alumnos. Porque es que a mí muchas veces por la asignatura que daba, yo que sé, por ejemplo en inglés, a mí me han caído siempre muy mal las profesoras de inglés. Siempre he tenido profesoras de inglés y me han caído mal por el hecho de que daban inglés. O sea, es así. Le tengo un asco a inglés y al final me ha hecho tenerle asco a esas profesoras que enseñaban. Y a lo mejor no es que enseñasen mal, pero me caían mal de por sí. Que lo que digo es que no debáis de hacer esto. O sea, al fin y al cabo, esas personas las han dedicado a dar inglés porque les gusta y intenta dar esa ese gusto que esas personas tenían por el inglés, lo intentan darme, a lo mejor transmitir al resto de alumnos. Pero bueno, había otros casos en los que pues a lo mejor la asignatura me gustaba y tal, y por el profesor me dejaba de gustar. O sea, y eso ocurre en muchos casos y sobre todo en bachillerato,
en universidad cuando tienes aún más recalcado el tema del criterio tuyo, ¿no? Un criterio propio, una opinión. Cuando tienes ya lo que te gusta a ti y tal, pues se llega a dar más importancia a ese tipo de cosas. De, bueno, pues no me gusta me gusta la asignatura, pero no me gusta el profesor y por eso tampoco me gusta la asignatura, ¿sabéis? O sea, yo que sé, a mí, por ejemplo, en universidad, yo he estudiado filosofía y a mí, por ejemplo, me llamaba la atención filosofía de la cultura, pero como el profesor la daba mal, yo no daba importancia, o sea, la daba mal, no la daba para que atendiésemos, ¿sabéis? O sea, no llamaba la atención ni de mí ni del resto. O sea, aparte de que yo la universidad me ha tocado en época de COVID, o sea, quiere decir, el tema de clases online ha dado mucha importancia en las clases de universidad, pues tampoco llamaba la atención, por mucho de que sea online, no llamaba la atención y cuando iba a presencial, pues me acababa durmiendo, porque su método es el típico, o sea, leer lo que hay, explicar un par de cosas, poner un examen final o lo que sea y para adelante. Y para mí eso es que al final ¿qué aprendo? Yo no aprendo nada. Yo me voy a acabar memorizando las cosas que le está dando en clase y ya está. Si al final está leyendo lo que está dando, pues me lo leo en casa y ya está. Y dedico el otro tiempo. Pues yo, por ejemplo, esas clases las tenía a las 9 de la mañana, de 9 a 11. Y pues mira, preferiría quedarme dormido o cuando tenía épocas de exámenes, pues mira, estudio otras asignaturas en ese momento de clase y ya está. Y cuando tenía clases presenciales, pues preferiría estar en online porque nos dividían por grupos y tal y cada semana iba a un grupo distinto presencialmente y el resto se quedaba online. Pues yo prefería quedarme en online, estar ahí, silenciar la clase como muchos han hecho y estudiar y hacer otro tipo de cosas que ganas más el tiempo que estar escuchándole y que al final te va a dormir, o sea, es que te duermes. Y para mí eso es lo que ya no se debería de dar, no debería de hacer ese profesor actual. O sea, el profesor para mí que se debe de ser actualmente, pues es una persona que te des cuenta de que de verdad le pone pasión a las cosas que hace, a las cosas que enseña, que te transmita lo que quiere enseñarte y que te llame la atención, sobre todo. Llame la atención pues con un nuevo método de evaluación, con una nueva manera de dar las cosas, pues si al final lees lo que estás dando y luego me mandas a estudiar, pues yo me voy a estudiar lo que vayas a dar clase porque al final es lo mismo y ya está. En cambio, si tú haces, yo qué sé, ponte un primer tema de historia de España, pues lo das con una presentación en PowerPoint, con un esquema, con tal, haces partícipe también a la clase, de alguna manera, con algunas preguntas o lo que sea, pues también llamas la atención de la clase. Y haces que esa hora o esas 2 horas que tiene el profesor para dar la clase, o esa hora y media, pues a lo mejor en vez de ese grupo de alumnos de estar atendiendo los 10 minutos de clase, que es lo que normalmente se suele atender yo creo que de media, los 10 primeros minutos de clase, estás, bueno, a ver qué va a dar hoy, ¿sabes? Pues en vez de estar en esos 10 minutos, a lo mejor llegas a 20 en esa próxima clase, pero a lo mejor dentro de una semana, en vez de llegar a 20 minutos, pues llegas a, yo que sé, a media hora, 40 minutos, y así va llamando más la atención de la clase, y sobre todo en la universidad se nota mucho, la gente que va a clase, porque en la universidad no hace falta dar justificante de nada, de por qué no has ido a clase y tal, pues a lo mejor ese profesor en la primera clase todo el mundo asiste. Cuando ya se sabe lo que va a dar o cómo lo va a dar y tal, en la segunda clase
a lo mejor también asiste todo, pero ya dentro de una semana ya no asiste toda la clase, porque no llamas la atención, ¿sabes? Pues eso es lo que tiene que marcarse también el profesor. O sea, al fin y al cabo en universidad, en secundaria, en bachillerato, tratas con gente en todo tipo de clases. Con esto me refiero a, pues hay una persona que pues se interesa más por la asignatura, hay otra persona que no. Pues hay una persona que está en un momento malo de su vida, hay otro momento que está perfectamente y atiende más, está más feliz en clase, está más partícipe. Hay una persona más tímida y no participa tanto en clase como el otro que sí. En secundaria tratas con gente de adolescencia pura y una niña de 12 años no te va a atender toda la hora de clase. Es imposible. Por lo que te tienes que trabajar a la gente, tienes que dar compasión. Luego está el tema de la vida privada del profesor o profesora que pueda ser muy complicada por problemas familiares que tenga, que también puede repercutir mucho. Pero si te olvidas un poco de eso y en esa hora que estés dando a tus alumnos y tal, le impartes con toda la pasión que puedes en ese momento, el alumnado te lo devuelve con una buena atención y con una buena clase. Y a lo que iba el tema de secundaria, pues el niño o la niña de 14 12 años pues no te va a atender toda la clase, te los tienes que ganar. Y cuando llegas a bachillerato, pues de estar toda una tarde estudiando, toda una noche estudiando, no dormir bien, que es lo típico que se hace en bachillerato, no duermes bien, no descansas, que es algo muy importante hacerlo. Pues no lo haces pues porque no te da la vida, porque al fin y al cabo bachillerato es estudiar, estudiar y estudiar y estudiar y estudiar otra vez. Pues cuando llegas a clase no te va a atender, tienes que ir ya con la idea de que no te van a atender y que te la tienes que ganar. Eh, y lo mismo ocurre con la universidad. En la universidad se juntan gente de 18 a 50 y pico años que a lo mejor tienen un trabajo de por medio o ya de por sí a una persona de 18 pues tampoco le llamas la atención por el método de dar la clase o el método de evaluación. Si al final tú pones un método de evaluación de un examen final, vas a dar lo mismo, o sea, vas a darle la clase y tal, lo que va a caer en el examen final, pues a lo mejor atiendes un poco la clase, pero yo que sé, tienes una base, unos apuntes y tal, pues te lo estudias, lo memorizas y vas al final, al examen final, porque tampoco te llama la si haces eso, es que tampoco te llama la atención la clase ni la asignatura, ni nada por el estilo. Porque yo lo he hecho muchas veces. Y yo lo he hecho en temas de historia. En la carrera lo he hecho un montón porque la manera de dar la clase del profesor o profesora no te llamaba nada. No. Y en mi caso de universidad eran 2 horas de clases. Yo que sé, y en el intermedio de clase pues a lo mejor la primera parte has atendido y la segunda pasas de atender. Porque no puedes más, porque son 2 horas cada clase y yo tenía 4 horas en toda la mañana y se te hacía muy pesado y a lo mejor historia contemporánea. Pues a las 12 de la tarde no me va a apetecer, pero ni me va a apetecer de 12 a 1, ni me va a apetecer de 9 a 10, ni me va a apetecer en ningún momento si no si no llamas la atención, si no me enseñas de una manera diferente a lo que el resto hace. Porque es muy cómodo, ahí es donde se llega, ahí donde está el problema de lo que del profesor, ¿no? O sea, yo hago el método de evaluación del examen final porque es muy cómodo.
de corregir, porque al final yo corrijo, pues yo que sé, imaginar la convocatoria de junio, pues pongo un examen para todos y lo corrijo en una semana, está corregido, tal, y ya está, se acabó. Yo creo que ya hay que dejar un poco atrás, ¿vale? Ya el momento en el que estamos 2021, siglo XXI, fíjate la coincidencia, que no es ninguna coincidencia, o sea, esto así, pero bueno, que, que en el momento ya en el que estamos en la educación hay que darle ya otro punto de vista. Yo he recibido un montón de clases y seguro que vosotros también, pues de eso, de un peñazo de que te dan toda la teoría y luego tienes un examen y luego tal y al final acabas memorizando, no acabas aprendiendo, que es la parte importante de toda una enseñanza, que es aprender. Eso se pierde continuamente y no nos damos cuenta. Y no se da cuenta tampoco el profesor. O sea, al profesor le vale que apruebe el examen y si apruebas con un 10, pues para él has aprendido más que una persona que ha sacado un 4 o un 5. Y a lo mejor eso no es así. Sino que a lo mejor el que ha sacado un 10 ha aprendido igual que el que ha sacado un 4, el que ha suspendido, pues el que ha sacado un 5 raspado. Porque al final acaban memorizando y uno tiene más memoria que otro, simplemente. Lo que pasa es que desde fuera no se ve. Desde la visión del profesor se ve lo que os he dicho antes. De quien saque un 10 es el que ha aprendido más. Y lo que se puede notar, quien ha aprendido más y quien ha aprendido menos, o quien ha atendido más, y quien lo ha dejado de hacer, es cuando impartes otro tipo de clase. Das otro método de evaluación. Lo que me refiero con métodos de evaluación, pues es en vez de optar por exámenes, donde al final acabas memorizando y demás, ¿por qué no optar por un trabajo? Por un montón de trabajos. Ya no. Déjate de grupos de trabajo, ¿sabes? O sea, aunque tengas que corregir un montón, pero al final, yo qué sé, ponte que haces pones un método de evaluación de varios trabajos. Al final, si pones, en vez del trabajo por exámenes, vas a acabar corrigiendo la misma cantidad. Lo que pasa es que a lo mejor con los trabajos el alumnado aprende más. Y te dirás, bueno, es que a lo mejor copia en internet no sé qué. Bueno, eso se puede verificar actualmente, si alguien ha copiado en internet o lo que sea. Pero yo qué sé, yo creo que se aprende más poniendo un trabajo de algún esquema y tal. Yo, por ejemplo, en la universidad se ha dado el caso anterior de profesor de examen final, lo típico de universidad, pero también he estado me han dado clase profesores de, bueno, en vez de un examen final o parciales, os doy la oportunidad de trabajos por esquema, de un ensayo, de la opinión de algún vídeo, de algún documental. Y al final llamas la atención de la gente también con eso. Y no con un examen final, ¿sabes? Y como era universidad y al final ya se tiene dentro de lo que es la etapa de estudiante toda una madurez absoluta en la universidad, pues eso, en ese profesor me daba la opción de un método de evaluación por trabajos en vez de hacer un examen final o directamente ya, pues si te veías muy ocupado y tal, pues ya optabas por el examen final. Pero ya no solo se debería hacer eso en universidad, sino también se debería hacer eso pues en secundaria y en bachillerato. En bachillerato es más complicado porque está todavía presente el tema de la EBAU, que para mí es una putada porque al final te juegas todo a una oportunidad. Y no exagero que te juegas tu futuro a una sola carta. En 2 semanas tienes que estudiarte todo lo que estás estudiado antes. Y dices, bueno, es modo de repaso. No, porque el método de evaluación que actual hay en eso y lo que vengo ahora es bachillerato, es de exámenes, exámenes, exámenes.
Y en matemáticas no memorizas, practicas ejercicios. En ese sentido es de las asignaturas que se salvan de alguna manera. O de inglés también. O en el caso de lengua, la sintaxis. Al final lo tienes que practicar y eso se te hace el estudio más ameno. Pero sí es cierto que en esas cosas de prácticas también hay una teoría atrás y al final también lo acabas memorizando. No sacas la parte lógica tampoco. Y eso en el tema de bachillerato, el examen, como el método de evaluaciones, exámenes y de muchos más exámenes y recuperaciones y tal, al final acabas memorizando. Y lo que memorizas del primer tema de literatura, no vas a tener la misma memoria porque ese tema lo has estudiado en octubre, en septiembre, lo has estudiado en ese momento y no lo vas que no te vas a acordar en junio, cuando después has salido de una etapa de exámenes finales, que son dos semanas horribles, de segundo de bachillerato sobre todo, de que a lo mejor si suspendes ese examen final luego tienes que ir a una recuperación o no sé qué, con lo cual ya tienes más exámenes, haces que memorices más y tal. Y es eso, o sea, es como una pescadilla que se muerde la cola, creo que es así la expresión de... no sé, de que memorizas lo que tienes del primer tema y lo tienes que memorizar en junio y sabes que no, o sea, es como volver a estudiar ese primer tema. Es retomar otra vez, volver a noviembre, octubre, y cuando estudiabas ese tipo de cosas. En cambio, si tú optas por otro tipo de método de evaluación, y no solo ya con esto de método de evaluación, sino con otro modo de estudiar que no sea memorizar, lo que pasa es que el tema de me obliga a memorizar también está presente por la clase que se imparte. Yo creo que tienen cierta relación la manera de dar la clase a la manera de estudiar. A mí, por ejemplo, tenía esa relación. O sea, en historias pues se acaba leyendo cosas y lo que lee el profesor cae en el examen. En cambio, o sea, en ese sentido, en ese caso, pues lo memorizas. Y en otra manera de dar la clase con presentaciones y haciéndome partícipe, lo que decía, de hacer partícipe a quien te escucha, pues creo que hace que el alumnado estudie de una manera diferente. Mira, ya ¿os acordáis del anterior capítulo que hablaba de que un poco de improvisar y tal, que se me van los temas? Pues se me acaba de ir completamente todo. Me he quedado en blanco, ¿vale? Pues eso, lo que quiero llegar más bien con este capítulo es que la figura del profesor es muy importante, una de las cosas más importantes de toda educación, porque al final, conforme vas avanzando de curso, te das cuenta de que tratas más con tu profesor o profesora que con tu familia. Al final acabas viendo más a esa persona que te da clases, no ya tu madre o tus padres o lo que sea, o tu hermano o tu hermana, sino, yo que sé, que los ves más que tus primos, ¿sabes? Es una cosa, yo que sé, que al final creas cierto vínculo con esa persona si que tienes todos los días clases con él o con ella. En mi caso yo que sé, pues lengua y tal, pues al final es una materia tronca y la das todos los días y ves a esa profesora o ese profesor todo el tiempo.
Y ya no solo eso, sino a mí me ocurría mucho. Yo di también segundo bachillerato en época de pandemia. eh, y tenía las clases online por la mañana y luego ya tenía estrato luego por la tarde, pues a lo mejor ejercicios y cosas, o yo qué sé. Y sobre todo, parece que no, pero a lo mejor esa persona que lo esté pasando mal por problemas que tenga, al final esos problemas que tienes, esos problemas personales, puede que acabes contándoselos a tu profesor o a tu profesora que a tus padres. O sea, porque al final tienes más trato con esa persona y por eso es muy importante la figura de profesor, porque es que al final llegas incluso a convivir en épocas de, o sea, en casos de secundaria y tal, son 6 horas de clase. Es una locura. Y también tuve días de 7 horas. Y es que no es normal el tiempo que pasas con el profesor que sea. Yo, por ejemplo, pongo el caso de un profesor que tuve en bachillerato de filosofía, que acabé contándole los problemas que tenía de no saber qué hacer en la universidad, o sea, no saber qué hacer después de bachillerato, perdón, que es una cosa que también me gustaría tratar en otro capítulo. Que eso, le conté esos problemas a ese profesor no solo por el tiempo que pasaba en cuanto a días de la semana, sino ya porque llamaba la atención de la gente. O sea, su método de evaluación, sí es cierto que al estar en bachillerato era de exámenes, pues creo recordar que era uno por trimestre, o dos por trimestre, de tal manera que yo que sé, ponte que no sé cuántos temas tiene la materia de filosofía ahora mismo en bachillerato, pero yo que sé, ponte que 12 temas tiene. Lo repartes en 3 trimestres, al final das, pues yo que sé, una media de 4, ¿no? 4 exámenes. O a lo mejor me he pasado, yo que sé, a lo mejor tiene 9 temas y pones 3 exámenes por trimestre. Y eso que el tema de evaluación suyo era de ese estilo, porque lo tenía que hacer así, pero realmente la manera de dar la clase era totalmente distinta a todos los profesores que he tenido en mi vida. O sea, era una locura como en una hora de clase de filosofía, que ya de por sí parece que es un tostón, porque a mí me lo pareció cuando estuve en primero de bachillerato de ciencias. A mí me tocó otro profesor de filosofía, que había 2 en mi instituto, pues a mí me tocó otro. Y yo lo consideraba un tostón, yo la odiaba, era horrible, porque leía todo lo que estaba en el examen y llegaba al examen y lo suspendía porque no tenía buena memoria. Pero cuando repetí bachillerato, a mí me tocó el otro profesor, y es que te daba una clase distinta, te hacía estar en otro ámbito, parecía que no estabas en la clase. Estabas con 25 personas más en un sitio que no era una clase. Te hacía ser partícipe y llamaba la atención a aquella persona que a lo mejor, en mi caso, pues en mi caso era repetidor, o en el caso del que, el que suspendía un montón y el que no atendía absolutamente a nada, iba todos los días 6 horas por estar ahí y ya está, llamaba la atención de esa persona. Y yo no hablo de presentaciones o de leer lo que hay en el libro y tal. Al fin y al cabo en bachillerato y en secundaria es muy típico lo de tener el libro de texto y tal con toda la materia que hay que dar. Y sí es cierto que daba lo que había en el libro, pero ni lo leía, ni lo explicaba por el libro, ni mandaba a nadie a leer algo que estuviera en el libro, ni mandaba a subrayar, ni hacía presentaciones en base a lo que había en el libro, sino hablaba en base a lo que había en el libro. Y hacía partícipe a toda la gente, de tal manera que contaba algo suyo
contaba alguna experiencia que había tenido durante el día y lo relacionaba, era capaz de relacionarlo con lo que se tenía que dar en la clase. Y eso para mí es ser un gran profesor, porque luego también el tema de dar importancia al alumnado se lo daba no solo ya en la clase, sino en el tema de suspensos. Le daba la misma importancia a quien había sacado un 10 a quien había sacado un 3 o un 2. Yo cuando tenía el primero bachillerato de ciencias tenía otro profesor, como ya dije, en filosofía, y yo suspendía todo el tiempo. Llegó el otro profesor, me cambió totalmente la manera de estudiar, de atender en clase y de ser un poquito más partícipe. Yo siempre que he sido muy tímido me hacía ser también partícipe de la clase y sacaba dieces. Y sacó esa parte de mí de tener confianza en mí mismo. Y es por eso por lo que en ese sentido le debo todo. Y le debo también en el momento en el que estoy y cómo soy actualmente. Cambió totalmente la manera de... Mi manera de ser de la ESO a bachillerato y luego ya posteriormente. Y eso es para mí el profesor ideal, era lo que viene siendo también lo que debe ser un profesor actualmente, no ya en el pasado, sino lo que debería de ser actualmente en esta educación, que por desgracia sigue siendo igual que hace ya muchos años, que en el siglo anterior. Incluso yo he encontrado profesores de un método de evaluación a la antigua, y te lo encuentras y te los tienes que encontrar todavía. Si estás ahora mismo pues en bachillerato, en la ESO, te los vas a encontrar sí o sí. A lo mejor en la ESO no, pero yo que sé, en bachillerato, en universidad, que es muy típico de universidad pues, de tener profesores de edad de 70 o por ahí, que yo los he tenido. Pues es muy típico la enseñanza de 1900 y pico, de dar la clase en base a libros del siglo XX. Cuando hay otros de la actualidad que son mucho mejores y que a lo mejor en carreras como, yo que sé, comunicación audiovisual, por ejemplo, pues es bueno tener libros actualizados y no basarte en la antigüedad. Y es eso lo que viene siendo el capítulo de hoy de la importancia que tiene la figura del profesor en una clase, porque es lo que dije antes, de que al final convives más con esa persona que con gente de tu alrededor, yo que sé, de tu grupo de amigos o de tu familia. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Como ya siempre vengo diciendo en cada capítulo, que espero que os sirva de gran ayuda y podáis encontrar también vuestro profesor ideal. Y de que también una cosa que ahora recuerdo que también la tengo apuntada por aquí, que es el tema de tu reacción a la reacción que tienen los profesores. Te debe de dar poca importancia la reacción que tiene, como ya dije en el anterior episodio, tiene que dar menos importancia, como ya dije en el anterior capítulo, de la reacción tuya. Tienes que saber diferenciar esa reacción tuya a la del resto ante suspensos. O sea, si suspenden un examen y el profesor no te da importancia o te queda en evidencia como a mí, la mejor manera – que yo creo que debe de ser – es
sacar todo para adelante. Y también de aprender a tu manera y saber que tú vales mucho más que lo que te diga ese profesor por haber suspendido lo que sea, ¿sabes? Eso es creo que se debe hacer. Y ya está, no, creo que me he pasado ya incluso más de minutos que incluso en el anterior capítulo. Así que nada, podéis seguirme, aprovecho ya aquí también para un poco hacer un poquito de spam nada más, que bueno, podéis seguirme en mis redes sociales, que aviso también ahí de cuando subo los capítulos del podcast en Twitch, que hago stream diario, y ya está, todo lo tenéis en la descripción, ¿vale? Así que nada, un abrazo y que tengas un buen día.